Bien, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa que denominamos Tarde tras Tarde. Hoy dejamos un poquito la política de lado y nos vamos al mundo de la cultura, ese mundo tan maravilloso que nos permite entrar dentro de lo creativo. Dicen algunos que es la mayor dignidad que tiene el hombre, además de lo del trabajo, porque ser creativo y a la par trabajar van como muy unidos, ¿no? El que se ilusiona, se entusiasma con algo y crea algo, pues oye, a trabajar toca. Tenemos con nosotros a Antonio María Flores, y con él vamos a hablar en unos instantes, no se nos vaya, Quédese con nosotros. Vamos a los mensajes publicitarios de nuestros mecenas y estamos en un pispás con todos ustedes. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz, agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza, en calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609, 924-801-609. Un alivio para tus pies. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito. Pues como les decía, aquí estamos con Antonio María Flores. Antonio, muy buenos días. Bienvenido. Hola. Te decimos buenos días porque no vamos a confundir a nuestros oyentes. Ustedes los pueden escuchar cuando quieran, pero lo que sí es cierto es que lo estamos grabando en la mañana de un día de después de Semana Santa, en ese tiempo de la Pascua. Buenos días, es un placer estar de nuevo con todos vosotros aquí. Bueno, para quien no conozca a Antonio María Flores, aunque yo creo que es un personaje conocido, importante en el ámbito hispano-colombiano, y más sabiendo que él es, además de médico, por lo que se le conoce mucho en la comarca de La Serena, vamos a dejarlo ahí. Él tiene ya una trayectoria en el mundo de la poesía y como escritor, que es hispano-colombiano, pues que yo me gusta decirlo así. Tiene un recorrido ya hecho que te avala pues en tu querida ciudad de Marquetalia, allá en Colombia, y por supuesto aquí en Medellín, en toda Extremadura. Has hecho posible que se dieran momentos de intercambio cultural entre Extremadura y Colombia, y en esa trayectoria la verdad es que has dejado pues el pabellón de la cultura en este ámbito internacional bastante alto, con, ya digo, intercambios de escritores que han venido, han ido, etcétera, y has posibilitado pues mucho, yo creo, más de lo que se te reconoce. Probablemente sí. Más de lo que se te reconoce. La verdad es que desde hace muchísimo tiempo vengo trabajando más allá de lo creativo, tanto en poesía como en narrativa, en investigación bibliográfica. He venido haciendo una labor, creo que importante, en gestión cultural. Y fundamentalmente esa gestión cultural en los últimos años
ha estado enfocada en el hermanamiento de artistas de Extremadura con colombianos, aparte de otras actuaciones que he hecho relacionadas con México y otros países hispanoamericanos. Y evidentemente siempre decimos aquí que tus obras están a la venta en Don Benito, normalmente en una librería que suele tener ese atractivo de poner en sus estanterías escritores extremeños. Y vamos a hacer esa publicidad que no se nos paga, pero que sí valoramos en el reconocimiento de la cultura, ¿no? Sí, indudablemente la librería Milenio de Don Benito, Gustavo Pajares, por voluntad de él, tiene una sección dedicada a la literatura extremeña y en particular a la literatura donbenitense. Y eso no tiene precio, ¿sí? Porque él está atento a las novedades de los escritores locales y de la región y nos da una visibilidad que en otros sitios es muy difícil de conseguir. Entonces eso es de agradecer y es bueno que la gente lo sepa porque allí puede adquirir pues, novedades que no se consiguen fácilmente en otra parte de Extremadura o del país. Y es que es lo que solemos decir, viene la gente de fuera, vienen los forasteros, como decimos en nuestra tierra, a visitarnos, y aquellos también que vivieron un día aquí, que marcharon por distintas necesidades y quieren conseguir pues esos libros, y qué difícil lo tienen, porque o lo consiguen ahí en la librería Millennium o vete a buscarlo. Claro, hay alguna otra librería que también tiene libros de autores locales y de Extremadura, pero aquí es una voluntad que debemos reconocer, la de Gustavo Pajares en la librería Milenio. Yo hago una broma con relación a esto. Los emigrantes, los visitantes forasteros vienen a Extremadura, vienen a Don Benito y quieren comprar embutidos, quieren comprar cosas típicas de la tierra. Pero se les olvida a algunos o a muchos que también la cultura forma parte de esa tradición y de ese ámbito y que es bueno conocerla y estar al tanto. Yo en particular recomiendo mucho para este tipo de gente que viene el libro que escribí sobre mi abuelo Alfonso Trajano, ¿no? De Luz y de Sombra, que es un libro donde yo hago un repaso sobre su vida y obra. Es un libro muy bien hecho, aquí en Don Benito además, en la imprenta Trejo, publicado en la imprenta Trejo, con muchísimo cuidado, con mucha ambición estética, y que nos permite un recorrido por el ámbito de la cultura extremeña y de la región, de esta región en particular, en los años 20 y 30. Entonces, quien quiera estar un poco al tanto de este aspecto histórico-cultural de esos años, por ejemplo, este es un libro muy válido para que la gente lo pueda llevar. Ahora que se reivindica tanto con la inauguración reciente de un museo dedicado a la pintura en el ámbito local, pues es bueno que también haya otros autores que se reconozcan como donbenitenses o de la zona, por ejemplo. Estamos a escasas fechas del famoso Día de la Flor y el Libro, que en otras comunidades autónomas se vive con una fuerza increíble. Vamos a acordarnos de Cataluña, ¿no? Donde, bueno, pues regalar una flor y un libro es algo tradicional por estas fechas de mediados de abril en adelante, ¿no? El día de San Jorge, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario con relación a eso. Yo viví varios años en Barcelona y en Hospitalet, y participé como invitado en algunas de las actividades de esta fiesta del libro, que es el Sant Jordi, como lo llaman ellos, ¿no? Que es una tradición que escasamente tiene un siglo, tampoco nos vamos a ir mucho más allá, que nace como una feria del libro, como una muestra del libro, paralela a la que se hizo en aquellos años
en Madrid. Lo que pasa es que en Cataluña se le dio esa concomitancia con lo de la celebración del San Jorge, ligarlo a ese día y ligar una idea preciosa del regalar una rosa, una flor, con un libro que ha tenido un éxito impresionante siempre. Pero el San Jorge no es una tradición solo de Cataluña. El San Jorge es patrono de muchísimos sitios en el mundo, en Aragón y en Cáceres incluso, ¿no? Pero efectivamente es una fiesta muy bonita de vivirla. Lógicamente, pues la atención de la gente se centra fundamentalmente en los superventas y todo eso. Pero es una cosa que me parece que es buena imitarla con características propias, ¿no? Y hablando de libros, vamos a lo que dijo aquel que en televisión española se convirtió en una leyenda. Vamos a hablar de mi libro, en este caso de tu libro. Sí. Porque eres un escritor con una interesante producción literaria y poética, etcétera, porque hay que ver la de libros que lanzas a lo largo, yo creo que casi del año, tus 2-3 libritos no faltan, ¿no? Últimamente sí. No, son proyectos de largo aliento que por fortuna han ido coronándose en estos últimos años. De hecho, bueno, además tengo la fortuna de que algunos de esos libros se publican paralelamente en España y en Colombia, lo que hace parecer como que produzco mucho más de lo que en realidad produzco o publico. De hecho, ahora en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la editorial de la Universidad de Caldas, pues va a estar disponible la edición colombiana de El hombre que corría en el parque, la novela que editó el año pasado la editora regional de Extremadura. Eso pues me alegra muchísimo y bueno, pues he venido también publicando pues otras cosas relacionadas con, por ejemplo, eso que mencionaba antes del libro de mi abuelo, que ya va para 3 años, un proyecto que hicimos tripartito entre Colombia, México y Colombia con la editora regional de Extremadura, una antología de cuentos de 2 escritores muy importantes, Octavio Escobar y Mónica Lavín, con los cuales me voy a ver en Colombia en este viaje. Mónica Lavín viene de México, invitada a la Feria del Libro de Bogotá, porque México es el país invitado a la feria. Y con Octavio Escobar me voy a encontrar porque nos han nombrado a los 2 jurados de un premio internacional de literatura juvenil allí en Colombia y vamos a estar codo con codo pues debatiendo cuáles puedan ser los mejores trabajos que se presentan a este concurso que patrocina el Centro Cultural Español de Bogotá. Digo, vamos a tu libro. Vamos a lo último que te traes entre mano o las últimas publicaciones que has hecho, porque yo creo que en esta casa si pusimos a algún que otro libro que decíamos, oye, y salías tú publicitándolo, ¿no? Hablamos también en esta mesa del hombre que corría en el parque. Y bueno, pues de entonces hasta ahora, ya me decías tú, Adolfo, hace siglos que no voy por allí. Digo, pues no te preocupes por lo del siglo, mañana mismo estás allí. Y bueno, sí es cierto que aquí vamos abordando las cosas conforme podemos, porque nos lo permite la vida. Pero es cierto que bueno, pues que en esta mesa hay un rinconcito bastante interesante donde pone Antonio María Flores, ¿eh? Es como si fuera tu casa, ¿eh? Sí, efectivamente. Y siempre me he sentido así. Este lugar es una más de mis casas, además muy entrañable, y a la cual siempre le tengo que agradecer que abra sus ventanas para que llegue mi voz y mi producción. Me preguntabas antes, no lo hemos hablado específicamente, pero antes de entrar ante las cámaras y los micrófonos, me preguntabas algo relacionado con mi próximo viaje a Colombia. Uh-huh. Los motivos de este viaje son varios.
Y uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, es que el 26 de abril se inaugura en Marquetalia una gran exposición sobre mi vida y obra, con manuscritos, con libros viejos, con fotografías familiares, con un montón de cosas, y se va a hacer la presentación a la edición colombiana de mi libro Marquetalia en el corazón, una edición muy bonita que hicimos una pequeña para España, pero ahora va a ser la grande, que va a servir para empezar a celebrar el centenario de la erección de Marquetalia como municipio. Algunos saben que mi bisabuelo fue el fundador de aquella localidad colombiana, muy importante en la historia reciente de Colombia, y que, bueno, pues mi familia paterna ha estado ligada a su tradición político-administrativa y cultural, y entonces pues se va a presentar este libro que va a servir para los planes de fomento de la lectura juvenil allí, y que se va a hacer una edición multimillonaria del libro para que la gente conozca más a fondo mi obra y, como dicen allí, se sientan orgullosos del patrimonio cultural del que uno ya forma parte de esta localidad colombiana, que no es la mía de nacimiento, porque yo nací en Don Benito, pero que yo me siento como si fuera de allí, ¿no? Eso del corazón partido que siempre hemos hablado, ¿no? Hispano, colombiano, colombo-español, que tanto va dentro de mis afectos y de mis creencias. Y digo yo, estos viajes que haces, que la verdad es que yo creo que también nutren tus libros en cuanto a vivencias, experiencias. Me imagino que te traen la musa esa que después inspira también poemas, versos. Bueno, no necesariamente. Yo el año pasado viajé como 3 o 4 veces a Colombia. Este año tengo previsto también 3 o 4 viajes al país en relación a distintos proyectos. Yo voy recogiendo apuntes, materiales que en el futuro es muy probable que se terminen convirtiendo en un poema, en un cuento, e incluso en una novela. Pero ahora particularmente estoy terminando unos proyectos con los que llevo varios años, una novela, un libro de investigación, curiosamente sobre la presencia de Extremadura en aquella región de Colombia, que me ha demandado muchísimo tiempo, mucho buscar en libros viejos y con muchas referencias de tipo histórico, lógicamente. Y estoy terminando también una novela que, bueno, de hecho ya la he terminado, estoy en la fase de corrección de estilo y de toda esta parte que es tan complicada, pero esa está ambientada en Bogotá, ¿no? Esta novela en particular. Y un libro de poesía también que me ha dejado muy contento, que estoy también retocando finalmente. Estos viajes, como te digo, entonces me sirven más para ir tomando apuntes, para ir tomando impresiones, material hacia futuro. ¿Cómo vives? Yo quería entrar en el libro, pero ya que has tirado por este sendero, ahora vamos con el libro. Te iba a preguntar, fíjate que la mirada que nosotros echamos hacia nuestros países hermanos, Colombia, México, etcétera, todos de habla hispana, vemos como una reacción, permíteme que te lo diga así, ¿no? Como contra lo histórico español que se quedó allí, que después como que tenemos esa imagen que además en ella abunda la política esta que ahora nos trae España, ¿no? De los invasores, de los que arrasamos, de los que... ¿Tienes tú esa experiencia desde el mundo de la cultura, no ya tanto desde el mundo de la calle, de que eso sea tal que así, o es una imagen que...? Bueno, es una imagen muy ideologizada, ¿eh? Es cierto que en la escuela, en las universidades, hay unas corrientes de pensamiento con relación a la visión que se tiene
de la conquista, de la colonia, llámalo como tú quieras. Sobre mi mesa, en casa, ahora cuando terminemos la entrevista voy a ir a seguir trabajando. Estoy preparando una conferencia que voy a dar en un par de semanas allí en Colombia, sobre el tema de la presencia de Extremadura en Colombia, pero particularmente allí en la zona de Marquetalia y tal. Y una de las cosas que estoy revisando es de dónde venían los indígenas que a la llegada de los españoles poblaban aquellos territorios. Y es muy curioso descubrir las distintas fuentes que estoy consultando cómo cuando llegaron los españoles a la zona de las estribaciones de la cordillera central colombiana, la que da al río Magdalena, que es por donde está Marquetalia, los indígenas que habitaban aquellos territorios no llevaban allí más de 50 o 100 años y eran de origen caribe, unos caribes que entraron al mar Caribe provenientes del continente, pero por los lados del río Orinoco, y algunos de ellos provenían de la zona de la Amazonía, 4 o 5 siglos antes. Ellos desde el continente poblaron las islas y luego reentraron en el continente por el Río Grande de la Magdalena en Colombia y fueron colonizando y luchando de una manera bastante violenta contra otros antiguos pobladores que ahí había. Los chibchas, que es una comunidad muy importante lingüística, de donde salen los muiscas que ocupaban la altiplanicie bogotana, donde estuvieron Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. Belalcázar, que por cierto era extremeño, de una región que ahora pertenece a Córdoba de los Pedroches. Estos indígenas venían de Centroamérica y entraron al continente también por varias vías, una de ellas por el río Magdalena, y estaban asentados allí en aquellos territorios cuando llegaron los españoles y estaban viviendo un periodo de muchas guerras intestinas, luchas por el poder, etc. Y había otro subgrupo que lo llaman los aruacos, que también provenían de Centroamérica, que entraron al Mar Caribe y entraron a Colombia por el Darién y por la zona de lo que es hoy Antioquia, etcétera, la tierra de los cenúes, que tenían una visión del mundo, tenían una lengua distinta, etcétera. Toda esta contextualización para decir que cuando llegaron los españoles, ellos se habían apropiado de aquel territorio de una manera violenta y en algunos casos poblaciones anteriores se extinguieron, no se sabe bien por qué, si fue por estos confrontamientos y tal. Entonces, cuando yo hablo de eso, dejo un poco sin discurso a muchas de las personas con las que hablo. No hablemos, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Perú, de lo que ocurrió en México, que había grandes imperios de poblaciones que no eran las dueñas ancestrales de esos territorios y que además tenían peleas intestinas muy grandes y que tenían dominados a otros pueblos, entre comillas, aborígenes. Por tanto, esa visión idealista e ideologizada que se tiene de lo de la llegada de los españoles hay que mirarla con perspectiva histórica y también con el pensamiento que había en aquella época, tanto de ellos, de esos pobladores antiguos, como de los europeos que llegaron allí, porque allí no llegaron solamente los españoles, llegaron también los portugueses, los ingleses, los holandeses, etcétera, italianos también, a través de las posesiones que tenía España en Italia, Nápoles, etcétera. Entonces, eso te hace ver aquello de una manera muy distinta. Y luego, ya concretamente en la zona de Marquetalia, la población que fundó mi bisabuelo, resulta que los indígenas que ocupaban aquel territorio dejaron de habitar aquel territorio durante 3 siglos.
Es decir, mi bisabuelo llegó y fundó en unos predios que no eran de nadie, que llevaban 3 siglos deshabitados. Entonces, eso es una de las cosas que yo les digo a la gente de Marquetalia: mirad, tenemos que mirar nuestro pasado, pero también un pasado más cercano, que esté más... Y tú ves, por ejemplo, la fisonomía de la gente de Marquetalia es mucho más extremeña y andaluza que indígena, en concreto en aquella zona. Y probablemente de sangre indígena de aquellos antiguos pobladores no haya ni siquiera el 0,1%, si acaso, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas a veces hay que estudiarlas, leerlas y darlas a conocer para estar adecuadamente contextualizados. Y es evidente que la cultura colombiana es una cultura mestiza, que tiene muchos elementos de los indígenas, de muchos pueblos indígenas provenientes de muchos sitios, pero también de la cultura negra, no solamente de una, sino de muchos pueblos de África que llegaron y se asentaron allí. Cuando te planteas ponerte ante el papel y empezar un escrito, ¿tienes ya pensado el final del proyecto, por dónde quieres concluir ese producto, o esto va un poco según te vayas inspirando? Porque aquí nos has dicho, tengo ahí un proyecto con la trayectoria histórica, tal, no sé cuánto. Tengo también otro que tal. Pero, quiero decir, ¿dejas pie a la creatividad o sabes qué quieres hacer y directamente te pones a fabricar? No, depende del género. Mira, el libro de Luz y de Sombras, la biografía de mi abuelo, pues tenía claro que era lo que quería hacer, ¿no? Una obra que recuperara su vida y su obra. Entonces, en ese sentido, estaba muy claro lo que quería hacer. El problema era la documentación y conseguir los datos para poder hacer ese libro. Me llevó 10 años de investigación y, terminado el libro, he ido encontrando más cosas que, bueno, pues que están ahí, que no se van a perder, pero que están ahí. La novela del hombre que corría en el parque, ¿no? Parte de una idea original con relación a la manera de escribir. Y digo, hombre, una novela normalmente tiene, pues, la novela clásica, digámoslo así, tiene sus 3 partes, lo del nudo, desarrollo y final y tal y cual. ¿Y por qué no me meto a hacer una novela que tenga un principio abrupto y un final abrupto? Como la vida misma, ¿no? Como un diario que tú te encuentras de alguien y que lo empezó determinado día y que por cualquier circunstancia lo dejó de escribir determinado día. Y esa idea pues me llamó mucho la atención y trabajé en ese sentido. Pero además jugando con el tema de la verdad y la mentira, hablando en términos literarios, ¿no? Un texto que quiere ser fiel a la realidad, a lo cotidiano. Es decir, por ejemplo, en esa novela yo digo que el protagonista estuvo tal día viendo una película en Hospitalet de Llobregat, en los tales cinemas y tal. Y la persona que quiera verificar ese hecho, efectivamente es verdad. Esa película la pasaron ese día, a tal hora y tal y cual. O el protagonista vio en la tele un partido del Valladolid contra el Real Madrid que quedó 0-5 y que Raúl metió 2 goles. Oye, va a los periódicos o a datar eso y efectivamente ocurrió. Pero aquí el planteamiento que yo hacía era lo siguiente. Si yo altero un solo hecho de todo eso que se relata ahí, ¿eso que yo relato ahí es verdad, es realidad o ya se convierte en mentira? Es un juego muy interesante que yo me quería plantear. Y aparte de eso, pues me servía para trabajar con lo que es la concepción de la novela, porque nosotros solemos partir de una realidad muchas veces, y estoy evocando a Philip Roth, el escritor norteamericano que tanto me gusta. Tú partes de un hecho real, de una vivencia,
pero cuando ese hecho ya pasa por el filtro de tu mente, de tu imaginación, y haces un siguiente proceso de verterlo a un papel, en ese proceso de filtramiento pues va a variar esa realidad y ya va a ser simplemente una percepción que está contaminada por tu sentimiento o por tu perspectiva. Pero si además a eso le agregamos la visión que luego tiene el lector, pues lógicamente una historia, un diario que aparenta ser pues realista y que se basa en hechos reales, pues finalmente termina siendo una obra de ficción, que es lo que es, ¿no? Una novela, por ejemplo. Luego ya con relación a la poesía a mí me exige tiene otro nivel de exigencia para mí. Yo normalmente escribo poemas, ¿sí? Y busco que el poema esté cerrado, que diga o transmita algo. Pero sí es cierto que conforme voy haciendo algunos poemas, veo una cierta identificación en la temática, en el tono, en el estilo, y digo, de aquí puede salir un libro. Y eso me pasó el año pasado con este último libro de poesía que tengo. Empezaron a salir un montón de poemas breves, con una temática, y dije, aquí hay un libro, un posible libro. Entonces ya empecé a trabajar en la armonización del tema, del estilo, para que diera lugar a un libro que yo considero que es unitario, que puede transmitir un mensaje más allá de la belleza, que pueda transmitir cada poema aisladamente. Vamos a ir haciendo una pausa porque sabes que a lo largo de nuestro programa evidentemente dejamos siempre un momentito para respirar a los oyentes y para respirar nosotros. Y sobre todo porque te he visto desde el primer momento entrar en el estudio, decíamos lo del libro, vengo a hablar de mi libro, pero te he visto con Marquetalia en el corazón. Y bueno, pues a mí me gustaría que en los próximos minutos, después de la publicidad, nos hablaras un poquito y también nos leyeras algún trocito de poesía, porque a mí me gusta que los autores de sus lean algo de sus libros, claro que sí, porque le dan esa emoción, esa calidez, ese sentimiento que ninguno a ver, si en este caso es un personaje como tú, que sabe interpretar de manera sin igual ante el micrófono, pues aquello que escribe. Hay otros que son un desastre. Mejor escribe y déjatelo ahí, que otro te lo lea, ¿no? Pero no es el caso. Entonces nos gusta tener en esta casa pues ese recuerdo grato de un escritor como Antonio María Flores, que es capaz de interpretarnos en esta casa y ante estos micrófonos, pues una de sus obras, algo que queda aquí para los anales de la historia. Aquí que nos gusta conservar estos pequeños retazos de la historia cultural de nuestro pueblo. Claro que sí. Entonces vamos a esos minutos para la publicidad y estamos contigo enseguida. Vale. Manuel José Sanz del Forcayo, tu podólogo de confianza, en calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito.
Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz, agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Yo creo que ustedes estarán a gusto disfrutando este ratito aquí en compañía de Antonio María Flores, escritor hispano-colombiano. Hemos estado escuchando unos segundos de publicidad. Aquí no somos de estas grandes emisoras ni radios que emitimos sin talento publicidad en cualquier momento, sino que aquí les damos un retazo de aquellos que nos ayudan a estar aquí, colaborar y seguir trabajando, haciendo posible esta radio online, que solo la pueden escuchar a través de plaza1.es o que nos pueden ver como nos están viendo a través de redes sociales, y eso es una oportunidad sin igual. Bueno, pues digo que estamos con Antonio María Flores y antes nos ha estado hablando de su viaje a Colombia. Pero yo sé que él Medellín lo lleva en el corazón, no solo el Medellín también de Extremadura, evidentemente el Medellín de nuestro de toda la vida de Dios, sino también el Medellín de más allá del océano, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué te lleva allí, qué es lo que en este viaje que vas a Colombia vas a tener oportunidad también de trabajar allí. Sí, voy a Medellín, más allá de que tengo muchos vínculos familiares. Tengo muchos familiares que viven allí en Medellín y voy cotidianamente, frecuentemente a visitarlos. Voy esta vez específicamente a tener una reunión para adelantar algunos pasos importantes del proyecto de la publicación de una antología de narrativa de escritores extremeños y antioqueños. Aspiramos a poder coronarla este año, pero toda esa parte administrativa de recogida de los textos, de los permisos, demanda mucho tiempo. Y es una gran selección con autores renombradísimos de ambos lados, que yo aspiro a que termine de cuajar este mismo año. Pues yo te preguntaba también a micrófono cerrado, que llevamos tiempo hablando de ese hermanamiento, ¿no? de Medellín, el Medellín de Colombia y el Medellín de Extremadura. ¿Cómo va ese proceso? Bien, se acaba de firmar hace unos 3 meses lo que se llama la Carta de Intención entre la Secretaría de Cultura Ciudadana del Medellín colombiano y nuestro Medellín extremeño. Es un paso intermedio, digámoslo así, desde el punto de vista administrativo, que en términos prácticos es el hermanamiento y que marca unas prioridades de acción para este año 2023 y para el 2024. De parte de este Medellín hay unas tareas concretas y de parte del otro Medellín otras tareas concretas. El problema en este momento, que no es ningún problema, es respecto de los tiempos de la democracia, es que estamos en periodo electoral aquí en España y pues ciertas acciones no se pueden adelantar porque interferiría teóricamente con el proceso electoral de las municipales de Medellín. Yo imagino que en cuanto pase este tiempo, pues se retomen los proyectos que están ahí establecidos, que se van a desarrollar. Y ahora sí, vamos con... Por fin, ¿no? Vamos con Marquetalia en el corazón. Un librito... lo vamos a enseñar a cámara, aunque sí vamos a decir, lo ponemos aquí, vamos a decir que le voy a poner en grande para que lo vean un poquito por todos los lados y lo puedan observar mejor nuestros televidentes y nuestros oyentes lo escuchen también. ¿Es un libro que ve la luz en qué momento? Bueno, es un libro que sale en razón de que hace un par de años casi, en un viaje que hice a Marquetalia,
una asociación cultural de la localidad que se llama Cátedra Marquetalia, Catalizadores, me pide que me vincule a lo que va a ser la celebración del centenario de la constitución de Marquetalia como municipio en 1924. Yo les pedí que me dieran un tiempito para pensar algunas acciones. Me invitaron luego a una reunión del Consejo Municipal de Cultura y les propuse una serie de acciones en el campo cultural que tenían que ver con la literatura, con la música, la pintura, y les ofrecí donarles los derechos de autor de un libro mío para exaltar esa celebración y para que con suficiente antelación se fuera visibilizando el nombre del pueblo y ese centenario. Entonces yo les cedí los derechos de autor del libro, el diseño y maquetación se hizo aquí en Don Benito por gente de nuestro ámbito. Hicimos una edición, digámoslo así, de lujo, muy bonita, y ahora pues se hace una edición allí más popular que se va a presentar el día 26 de abril en Marquetalia. ¿Qué tiene el libro? El libro fundamentalmente tiene una presentación mía de carácter histórico, muy breve, y que justifica por qué yo hago esta donación y por qué se celebra este centenario. Y después hay una nota biográfica y bibliográfica escrita por una hermana mía, Beatriz Elena Flores, sobre mi vida y mi obra literaria. Y luego viene una antología de escritos míos dedicados a Marquetalia o escritos a Marquetalia o que directa o indirectamente están vinculados con el pueblo, y una serie de inéditos que complementan esto. Y en la parte final unas fotografías de familiares y que muestran de alguna manera mi trayectoria literaria, mis amistades literarias. Pues hay fotos ahí con escritores importantes como Octavio Escobar, Fernando Aramburu, Antonio Colinas, Basilio Sánchez, etcétera, gente con la que me relaciono cercanamente y que permite al que coja este libro decir, bueno, pues es una buena muestra de la vida y obra de Antonio María Flórez. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente de Marquetalia, e incluso la de Don Benito también perfectamente, pues conozca la obra de un autor del cual allí se sienten particularmente orgullosos y que quieren exaltar y que quieren que forme parte de su patrimonio cultural. Cuando cogemos el libro, claro, nosotros podemos abrirlo por cualquier lado cuando vamos a la librería y empezamos a leer así como botón de muestra. Tengo en mi cabeza ahora mismo, no sé si lo habrás visto tú, en los autobuses urbanos de las grandes ciudades, como en el metro, en los tranvías, han conseguido poner, para favorecer a los escritores y todo el mundo de la cultura, como unas pegatinas que colocan en los cristales con una imagen del libro y un texto para incitar a los viajeros a que compren el libro, a que lean un trocito de ese libro que están proponiendo. No sé si tú has visto esos detalles, que la verdad es que está muy bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado. Sí, de hecho, nosotros abrimos el libro y pillamos eso, nos lo proponen ahí. ¿Con qué te quedas tú del libro? Bueno, espérate, de hecho... Bueno, de hecho hay varias preguntas. No, de hecho hay un poema mío que se está estudiando su publicación de esta manera en el Metro de Madrid, que es un poema dedicado al Metro de Madrid. No iba yo muy desencaminado. No ibas muy desencaminado, lo que pasa es que ese proceso no se ha terminado todavía y está ahí en remojo. En Marquetalia se ha hecho otra cosa también muy bonita, que lo presenté ahora en enero en el Centro Cultural Español, que es una especie de folleto que se llama Paisajes Literarios, que vincula obra mía
a paisajes específicos de la localidad. Una edición preciosa, que parte se hizo aquí en Don Benito y otra parte allí en Bogotá, financiado por el Centro Cultural Español, y se hizo una presentación por todo el Alto muy bonita allí en Bogotá, que también tiene un poco esta función, ¿no? de destacar algo de mi obra y tal. Pero ya si tú coges el libro y lo abres por un lugar específico, pues yo lo he abierto por la página 34, por ejemplo. Pero eso es lo que haría yo. Ojo, otra cosa es lo que hace el autor del libro, que sí que tiene su corazoncito agarrado a alguna parte del libro. Sí, indudablemente, pero además es que Porque te decía, si lo abro yo, va por ahí. El del metro probablemente se ha intencionado, tal, se ha cogido esa. Probablemente en el metro elegirías tú la joyita. Bueno, de hecho, lo del Metro de Madrid es un poema dedicado al Metro de Madrid. Bueno, sí, es verdad que lo has dicho antes. Sí. Pero en esta ocasión voy a leer dos poemas que tienen mucho que ver. Un poema viejo, que fue además el primer poema que yo escribí en Marquetalia, que se titula Llueve. En Marquetalia lo llaman la Villa del Sol, pero allí llueve muchísimo. Entonces yo siempre les he dicho a las autoridades de allí, digo, ¿pero cómo llamáis a Marquetalia la Villa del Sol? Si aquí llueve constantemente, llueve mucho, y eso hace que el paisaje sea verde, intensísimo también. Tiene periodos de luminosidad, de mucho sol, pero para mí era aquello, lo de la lluvia, y lo primero que yo escribí, ¿no? Entonces voy a leer este poema que se titula Llueve, que creo que es muy emblemático de Marquetalia. Mi vida se diluye en la bruma de las montañas. Llueve sobre Marquetalia. Ondulan los días el vértigo del tiempo. Así, recostado sobre el fragor del agua, busco una nueva identidad con el mundo. Llueve y llueve sobre mi vida. Llueve. El agua socava mi piel y los senderos, insidiosa y mansamente. Llueve. El tiempo y el espacio se diluyen lentamente en el silencio, se hacen nada. La memoria evoca las montañas, los caminos, los abrazos, y sueño con la inquietante luz de su mirada. Llueve, llueve sobre el despojo de las horas, sobre el paisaje brumo que me ciega, sobre sus manos implorantes, sobre la patria desvalida del destierro. Un rayo corta la mañana y el trueno alborota las reliquias del agua en mi conciencia. Llueve, llueve sobre Marquetalia, llueve. Pues está claro que después de escuchar el poema, llueve y llueve con intensidad. Qué gracioso. Digo gracioso porque la verdad es que es cierto, ¿no? Nos empeñamos, yo creo que algunas veces, en llamarle a la ciudad o ponerle esos eslogan que permiten que sintonicemos con aquello que anhelan los ciudadanos. Anhelamos el sol, anhelamos que brille. Bueno, aunque la verdad es que el sol brilla más cuando se cruza con ese paisaje verde y claro, destaca mucho más. Nosotros sería muy triste, como nos pasa a nosotros, que el sol forma parte de nuestro paisaje habitual. Cuando vemos una nube o vemos que llueve, realmente es para montar la fiesta, aunque aquí nos atemorizamos de tal manera que terminamos escondiéndonos de la lluvia. Qué lástima, ¿no? Cuando tendríamos que celebrar la lluvia en nuestra tierra, aquí sobre todo en Extremadura. Por supuesto. Y buena falta que hace. Buena falta que hace, ya lo dicen los agricultores. Este es uno de esos poemas, pero me tienes intrigado con el del metro, ¿eh? No lo tengo aquí. No lo está en un libro que se llama Bajo tus pies la ciudad. Es un libro además que yo lo leo mucho con los jóvenes. Y los jóvenes, es que no me digas que cualquiera que nos esté escuchando ahora no se haya quedado intrigado con lo del metro. No, es que es además es un poema que narra un viaje en metro, ¿sí? Desde que bajas. El subtítulo del poema es
Metro Línea 1 a Tribunal por Sol. Narra un viaje en el metro, ¿sí? De cuando yo vivía, ese poema lo escribí cuando estaba haciendo los estudios de doctorado en Madrid, en la Complutense, y un día, pues nada, y narra un viaje en metro. Y bueno, además yo lo leí en Bogotá, un grupo de alumnos del Reyes Católicos allí, del Colegio Español Oficial de Bogotá, y los muchachos disfrutaban un montón. Y es que además yo lo teatralizo y es un poema bastante profundo, ¿eh? No creas que... Sí, sin irnos del libro, pero ya que hablamos de Madrid, la Casa de Colombia en España, ¿has tenido oportunidad de visitarla o no? Yo voy con alguna frecuencia a la embajada, que me citan a reuniones precisamente con estos procesos de hermanamiento y con algún liderazgo cultural que uno tiene en ciertos proyectos en los cuales se vincula a la embajada o el Ministerio de Cultura. Pero más allá de la embajada o algún restaurante colombiano que hay, que me gusta ir a veces a comer comida colombiana, aunque yo la hago en casa, y además cocino muy bien esa comida colombiana que hago y la disfruto un montón. Tengo en mi retina ahora mismo, me acabas de traer así, sacar de la memoria alguna foto tuya sentado en alguna terraza, en algún restaurante o bar. Yo creo que es en Marquetalia, que la tienes por ahí colgada en Facebook, y digo, qué bien se lo pasa a Antonio María Flores cada vez que va a Colombia. Bueno, yo es que disfruto mucho allí, tanto en Manizales. Yo creo que esa foto es en Manizales. Sí. Yo creo que Manizales, sí, tienes razón. Ahí en la zona donde yo vivía, donde estudiaba. Y ese día estaba especialmente contento porque me había encontrado con unos amigos y estábamos disfrutando un montón y se me notaba que estaba contento, efectivamente. Mira como tú yo noté enseguida, empaticé, ¿no? Con la Además imagen. tengo una risa contagiosa. Conoce otros libros míos, Desplazados del Paraíso. De hecho, hacen talleres en los colegios con algunos de mis poemas. De hecho, el año pasado hice como 15 talleres para estudiantes de los colegios de allí, unas sesiones maratonianas, y los chicos seleccionaban poemas y tal. Y uno de los poemas que más utilizan es este de Llueve. Porque lo identifican con el pueblo. Hay otros, por ejemplo, de Desplazados del Paraíso, el poema de la abuela, el poema dedicado a mis padres, que es un poema muy breve que tú debes conocer y que pues os lo digo de una vez porque es que es muy sencillito. Dice: mi madre me daba besos y mi padre libros, así se me iba la infancia navegando en sueños. O el que dio origen a mi libro Desplazados del Paraíso, que también es otro poema corto que lo utilizan mucho allí con los escolares y todo eso. Y se titula Paraíso, que además lo escribí aquí en Domenito, en el Colegio Claret, curiosamente. Y dice así: un día de estos, cuando el tiempo no pase sobre el tiempo. Un año de estos, cuando el tiempo no sea tiempo. Un siglo de estos, cuando la nieve no sea invierno, ni el amor la primavera, entonces podré decir que el paraíso fue una hermosa ilusión en la mente de Dios. Qué bien. Nos deja sin palabras, ¿eh? Cuando la poesía te deja sin palabras es que el que está al otro lado, el que está escuchando o el que está leyendo, es que le ha calado profundamente. Es cuando uno se queda en esa meditación profunda y dice, ¿cómo respondo yo a esto? Adolfo, hay una cosa que yo pienso con relación a la poesía y tiene que ver no solamente con el texto, con la idea, sino también la manera como está escrita en el papel, ¿sí?
A mí eso, por ejemplo, me ayuda a los ritmos respiratorios. Yo soy muy visual escribiendo, no solamente en la disposición en la página en blanco del texto con encabalgamientos y todo esto, sino también en la manera de leerlo. Y yo le pongo sentimiento y quiero transmitir no solamente una idea, sino que a través de la voz contaminar y contagiar al otro de esa emoción que a mí me ha producido la escritura y me produce la lectura de ese texto. Estamos llegando casi al final del programa y Evidentemente nos has dicho que vas a Colombia, vas a presentar este libro allí. Claro, nos has dejado con el famoso poema de Llueve, que yo creo que se ha quedado ya como ese poema al que va a ir todo el mundo a leer al principio. El libro de poesía, ¿hay que leerlo de principio a fin? ¿Hay que abrirlo por la poesía que quieras y la lees? ¿Cómo lees un libro de poesía? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, en concreto, como es una antología, tú lo puedes abrir por cualquier parte y leer el poema. Además, porque yo en cada poema busco que sea un texto cerrado, que transmita un sentimiento, una idea cerrado, es decir, que tenga valor autónomo per se. Y luego pues ya puedes leer de otros. Y luego ya en los libros, por ejemplo, ya Desplazados del Paraíso, En las fronteras del miedo, Corazón de piedra, también puedes hacer ese tipo de lectura, pero cuando ya es un libro unitario, pues tratas de buscar pues eso, esa unidad temática, esa unidad de estilo o esa variabilidad que te permite enriquecer la idea o el concepto, ¿no? Si tuviéramos que despedir con algún poema, ¿cuál elegirías, además del de Llueve, que ya lo hemos dejado? Bueno, yo leería un poema que escribí el año pasado de este libro, que está inédito, salvo que sale ahora, que Enrique García Fuentes, un crítico literario extremeño, destacó en la lectura del libro. Y voy a leerlo. Es un poema, creo que es muy moderno, que relata un viaje mío a la Amazonía colombiana y que está dedicado a dos amigos míos de allí, Jorge Eduardo Cárdenas y Karina, su pareja. Y me parece que es muy moderno en cuanto a la manera de abordar el tema de lo ecológico, de la Amazonía, etc. Y si queréis, pues cerramos con este, ¿no? Se titula Mirando. A Jorge Eduardo y Karina. Me quedé mirando cómo me miraba. No sé qué quería saber de mí. Viajábamos en el mismo vuelo y veníamos de un paisaje aborigen y legendario, de turbulentas aguas y árboles altísimos, de micos ladronzuelos y serpientes emplumadas. Era una mirada que preguntaba, muy distinta a la inquisitiva y hosca de la funcionaria que nos dio paso a la atestada sala de espera de aquel aeropuerto de frontera, sofocante y húmedo y ya tan lejano. Recordé otras miradas, la de la ticuna amable y confiada que me sonrió en la ribera del gran río, la de la niña dulce de Marquetalia y guedejas rizadas que absorta escuchaba mis historias de aparecidos y fantasmas en la sufrida escuela Cervantes, donde leí mis primeras AES y escribí garabatos Hanzi que más bien parecían letras del alfabeto cirílico o burdos poemas visuales. Y también la mirada profunda de café tostado de la adolescente de pelo pintado de negro carbón y rosa chiclado con una estrella de David en el cuello, que escondía su sonrisa de colegiala inquieta tras una oscura máscara de tela gastada. Aquella y estas me miraban, desde sus ojos abiertos como ventanas, esperando de mí tal vez una respuesta plausible a sus ingenuas preguntas turbadas, a sus cavilaciones sobre el sentido de mis largos viajes por el mundo de los sueños,
al enigma de mis silencios atormentados, al tiempo, a la memoria y a la lluvia que se me resbalan entre los dedos, y al enigma velado de mi sonrisa cuando me pregunto por la razón sublime de sus miradas. Pues si le ha gustado, que yo creo que sí, no solo el libro, sino el personaje, que se deja caer también en el libro, porque evidentemente todos los autores dan de sí en todo lo que hacen, dan de sí mismos, que es aquello Antonio María Flores que ha regalado en este libro, aparte de que evidentemente todo el libro lleva algo del autor. ¿Que destacarías para terminar? Pues fundamentalmente de este libro en particular destacaría el amor que vierto y que le demuestro a una tierra que ha sido sumamente generosa conmigo, a sus gentes, a mis familiares, a todo ese conglomerado humano que ha estado siempre tan cerca de mí, apoyándome, vigilante un poco de mi trayectoria para exaltarla y ponerla de ejemplo entre los más jóvenes, con las nuevas generaciones. Pues tenemos que decirte que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa, que era un programa al que le teníamos muchas ganas. Yo tenía muchas ganas de tenerte. Ten en cuenta que no solo cuando me veis por la calle te digo a ti, pero a mucha gente que me dicen: Adolfo, vamos a hacer un programa. Pero es que a mí me gusta estar con mis amigos aquí, charlar con ellos y ver qué es lo que hacen, en qué emplean su tiempo, ¿no? Entre ese trajín que te traes como médico en tus viajes a Colombia, aprovechando cada minuto para hacer deporte y a la par escribir. Te preguntaba cuando te veía: ¿te queda tiempo para vivir? ¿Te queda tiempo para vivir? Y ya veo que la vida, en este caso a ti, se te va en lo que más quieres, en tu hobby, iba a decir. Cuando hacemos de nuestra profesión un hobby, ya es la felicidad absoluta, ¿no? Exactamente. Y se puede decir que bueno, pues tenerte aquí con este libro que se llama Marquetalia en el corazón, y que bueno, vas a presentar allí en una de tus tierras, aquí lo estamos haciendo también con gusto. Sé que tienes también algún acontecimiento aquí cercano, ¿no? También en Extremadura, ¿o no? De momento no. De momento no. No puedo decir mayor cosa. Bueno, pues lo dejamos ahí. Yo estaba diciendo a ver si se deja caer, pero no se ha dejado caer. Ya lo diremos, ya lo contaremos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato, a todos los oyentes y seguidores de Plaza 1 Radio. Como ven ustedes, el mundo de la cultura también es posible en esta radio. No solo hablamos de política, sociedad ni todas las cosas que se tercian, sino que también tenemos la oportunidad de tener con nosotros a lo mejor de la literatura, de la poesía, y en este caso un escritor de gran importancia, no solo aquí en nuestra tierra, sino de valor internacional. Gracias, Antonio María Flores, y nos volvemos a escuchar y a ver aquí en este estudio de José Antonio Gutiérrez, que es un placer tener, como siempre, a toda la gente del mundo de la cultura. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos.